Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. El material que estamos estudiando, yo me regocijo y en los próximos versículos de este gran capítulo 8 de Romanos nos dice cómo va a ser cuando Jesucristo vuelva y los problemas que la humanidad enfrenta hoy día. Y no vamos a enfrentar eso más. Realmente eso será atendido, ¿no? Pero bien, Lauren, vamos a empezar a leer otra vez. Versículo 20 tal vez. El versículo 20, por favor. Porque las criaturas La creación. fueron sometidas a vanidad. La caída de Adán señala la caída de la creación. Vamos a detenernos aquí un momento. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la creación no es ahora lo que Dios originalmente quiso Sí, que fuese. correcto. Y la idea de la vanidad es algo sin sentido o aún hasta un vapor. La creación se sometió a algo y no fue culpa suya. La caída de la creación fue el resultado de la caída del hombre. Pero hubo una impotencia en la caída, una impotencia para toda la creación como resultado de la caída y viene a crear una vida que literalmente no tiene sentido, a menos que de alguna forma alguien venga a tener una relación con Dios y luego vuelve a tener sentido otra vez. Pero aún la creación fue sujeta a esta vanidad y no fue algo que escogieron, sino algo que Adán y Eva escogieron. Saben, dicen muchas escrituras, pero en el Salmo 8 nos lo presenta precioso en cuanto a Adán y a Eva, y tiene que ver con lo que dice en el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. La idea de que a la humanidad se le dio el privilegio de tener el dominio de la tierra, dominio del reino animal, del reino vegetal. Dios nos dio ese dominio y cuando Adán lo dejó, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo y el mundo llegó a sufrir las consecuencias del pecado. Todo fue afectado por el pecado. Y bueno, eso va a ser restaurado ahora que el segundo Adán, el último Adán, Jesucristo, pondrá todo en su orden correcto. Y nosotros de la misma manera seremos puestos en el orden en la creación. Entonces el Señor pondrá a la humanidad y el dominio sobre la creación. La humanidad es salva y después la creación será restaurada después. Así que está en sentido contrario cuando suceda todo. Por esto es que hemos estado muy en contra de la enseñanza del dominio ahora. Esta idea de que la iglesia va a apoderarse del dominio del mundo y recibirá a Cristo es su dominio. Espero que no. No va a suceder así. Todo esfuerzo ha fallado en el pasado y no va a tener éxito porque le quita el enfoque a Cristo como el juez justo en la tierra, diciendo que nosotros tenemos que obtener el dominio. Cristo lo obtuvo en la cruz. Cuando Él derrotó a Satanás en la cruz, todo lo restauró. Ahora, el proceso de esto, para que se manifieste, es lo que toma tiempo. Sabemos que va a haber una gran temporada hasta que la resurrección de la iglesia suceda, casi 2000 años ya. Así que en cualquier día esperamos el arrebatamiento o la resurrección de la iglesia, 7 años de tribulación en esta tierra, y luego tenemos 1000 años de reino milenial, la edad del reino, que Dios establecerá con Cristo en la tierra. Y luego, por supuesto, después de eso, el eterno futuro, que es lo que esperamos. Pero Él tiene un plan para todo este proceso. Es un plan de 7000 años. Casi ya terminamos 6000 años de todo esto en cuanto al plan para la creación original. Así que el regreso de Cristo es próximo. Si tenemos 7 años de tribulación y 1000 años del reino milenial, y nosotros tenemos casi 6000 años, no estamos lejos de la glorificación. No sé ustedes, pero yo lo siento en mis huesos ya. Estoy esperando ese cuerpo glorificado. Sí, definitivamente que sí. ¿Qué opinan ustedes que será el cuerpo glorificado? Bueno, ¿Cómo? creo que va a ser como Él. Cuando Él fue resucitado, Él
Tenía la forma de un ser humano, pero la vida del cuerpo no era la sangre, sino el Espíritu Santo. Esa va a ser nuestra vida, la vida del Espíritu en nosotros. Tenemos las arras en este momento y es maravilloso, pero yo estoy esperando ese tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la Pero semana. ¿el proceso de envejecimiento se detendrá? Para el Santo glorificado, sí. Sí. De hecho, creo que Loren lo citó anteriormente esta semana en la Escritura en Juan, que dice, amados, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado El lo que tiempo seremos. no se detendrá, pero el proceso de envejecer sí. Sí, correcto. Seremos como Él, seremos eternos. Recordemos que el pecado es la fuente Así del es, proceso de así es. envejecimiento. Así que cuando el pecado sea reducido o detenido, como lo será en el reino milenial, va a tener mucho menos impacto. Y miren, dice que si una persona de 100 años muere, va a hacer algo muy raro. Sí, de edad. De cierta manera, Así porque es, así va a es. ser algo que no se va a esperar. Y eso probablemente va a ser, creo que usted dijo en sus escritos que tendría que ser una ejecución, lo que tendría que suceder. Pero, bueno, la muerte es simplemente la enfermedad madurada y el envejecimiento es la enfermedad madurada y el pecado entró al mundo en la caída y también la enfermedad. Así Van mano a es. mano. Así que cuando veamos al pecado eliminado, veremos la enfermedad y la vejez también. Sí. Sabe, hermano Swagger, estaba siguiendo el versículo 20 mientras Lauren lo leía, porque las criaturas fueron sometidas a vanidad. Me recuerda lo que Salomón al final de su vida escribió en Eclesiastés capítulo 1 versículo 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y aflicción de Aquí había un espíritu. hombre que la mayoría consideraba el hombre más sabio que haya vivido, y aún él permitió que su corazón se alejara de Dios. Y él está reflexionando en la inutilidad de las riquezas del mundo. Él tenía todo, que podía obtener un rey, 700 esposas, 300 concubinas. Él había tenido esa relación con Dios. Ahora ¿Y para él, qué quiere una persona 1000 esposas? ¿cómo pudo haber sido tan inteligente y tener tantas? Excelente pregunta, ¿verdad? Hay que asegurarse que su esposa no escuche eso. Es bien difícil mantener a un alegre. Sí. ¿Piensan que Salomón fue salvo? Sí, yo Sí, creo que sí. Yo también. Sí. La Biblia dice que él, lo estoy parafraseando, no removería su misericordia o gracia de él como hizo con Saúl. Así que sí, yo creo que sí, él llegó. Pero si leemos al final de Eclesiastés, miramos el gran cambio. Sí. Habla de vanidad sobre vanidad, todo es vanidad. Pero después dice, hablando, y podemos leerlo, un testimonio tremendo de cómo regresó a Dios. Así es. Sí. Exactamente. Porque él lo había experimentado todo, había tenido ese caminar con Dios, se había alejado y ahora estaba regresando a Dios, Sí. restaurando eso que él le había permitido que la vida lo alejara. Él aún edificó altares para Sí, esas así es. esposas paganas. Y él no permitió que esos altares estuvieran Así adentro de es. los muros. Y él pensaba que estaba haciendo lo bueno, porque los mantenía fuera. ¿Cuántos cristianos juegan con el mundo hoy? Porque yo no estoy directamente, sino que indirectamente. Pero porque él les permitió construirlos afuera de los muros, ellos trajeron ese espíritu adentro. Estaba en California en una reunión y estaba en el sótano de una iglesia preparándonos para un servicio y un hombre entró, no lo conocía yo, él se presentó, él era un contratista y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Le dije, claro que sí. Él dijo, yo he perdido todo lo que tenía. Yo era uno de los contratistas más exitosos de la ciudad. Él dijo lo que él había construido, muchas cosas, propiedades comerciales, etcétera, etcétera. Y él dijo, empecé a consumir alcohol,
empecé a ser infiel a mi esposa y dijo, lo perdí todo lo que tenía lo perdí. El pecado lo destruyó. Sí. Y oré con él y no sé realmente, él realmente oró y buscó al Señor, pero el pecado es la causa de todos los problemas que afectan al hombre. Yo veo estas campañas en televisión de esos hospitales que ayudan a los niños. St. Jude. St. Jude. Y realmente eso me rompe el corazón, el ver a un niño que está muriendo de cáncer o algo Amén. así. Y yo casi cada vez que lo veo, digo, Señor, anticipo aquel día cuando ya no haya más Amén. enfermedad, Amén. cuando todo eso terminará. Un niño no puede defenderse, no pueden hacer nada, no pueden Así es. decir nada. Y esto terminará cuando Jesucristo vuelva Amén. otra Amén. vez. Sí. Amén. Déjeme leer esa escritura en Eclesiastés 12:13. Este es Salomón. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así es. Un cambio completo. Amén. Repítalo, por favor. Sí. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del En hombre. unas cuantas palabras eso lo Sí. explica, Amén. ¿no? El vivir para Dios, para servirle. Muy bien. Adelante, por favor. Empecemos desde el principio, por favor. Porque las criaturas Creación. fueron sometidas a vanidad, La caída de Adán señaló la caída de la creación. no por... Disculpa. ¿Cómo puede caer la creación? Bueno, una vez más, hubo una inclinación, y tenemos que irnos a la pausa, pero hubo una inclinación en la creación, en el modelo, porque el ser creado más alto cayó, y eso impactó todo. Hay algunos que piensan que el mundo, aún el eje sobre el que gira, fue afectado en ese momento. Vamos a ir a la pausa y continuaremos donde nos quedamos. Y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero hacer una pregunta acá. ¿Cómo la caída de Adán puede maldecir a toda la creación? ¿Cómo es eso posible? A Adán se le dio el dominio. Y permíteme hacer una segunda pregunta. No hay evidencia de que Adán y Eva se arrepintieron. Tal vez lo hicieron, espero que haya sido así, pero no tenemos evidencia bíblica de que sucedió. Pero si se hubiesen arrepentido, ¿eso hubiese tenido algún tipo de peso sobre la propia creación? No, No, no lo creo. no. Hay consecuencias por todo lo que hacemos. Sí es. Uno puede Sí. ser perdonado y podemos ser restaurados, pero todavía hay consecuencias. Así es. Sí, así amén. es. Sí, y las consecuencias de sus acciones fueron la caída de toda la creación, y de eso es de lo que estamos hablando. Lo único que pudo arreglar eso sería el plan de redención de Dios activado y llevado a cabo, lo cual fue hecho 4000 años después en Cristo. Sí, Bien, cuando Jesús murió en la cruz, Él se dirigió a todo así eso, es, ¿no? así es. Lo Correcto. Lo que el pecado haría, Él quitó el aguijón del pecado. Así es. Pero no detuvo los problemas de la creación. No, pero la restauración de la creación vendrá como resultado de lo Así que Cristo es, hizo por así nosotros es. en el Calvario. Primero a la humanidad, y John lo mencionó en otro programa, hay una inversión, la caída del hombre seguida por la caída de la creación, y ahora la redención del hombre seguida por la regeneración de la tierra. Todo esto es un proceso de restauración que se basa y que será logrado por causa de lo que Cristo hizo en el Calvario. Lo que Él hizo en el Calvario traerá por consecuencia la regeneración Sí, del así es. planeta. Sí, Ahora,
¿Ustedes piensan que el universo fue afectado por la caída de Adán? Parece que hay indicaciones de eso, hermano Swagger, porque podemos ver la muerte aún en las estrellas, hermano Swagger. Ahora, tal vez esa fue la intención original de Dios, pero la Biblia no nos lo dice. Pero vemos los supernovas que el hombre ha descubierto y esa es la muerte de una estrella que crea un hoyo negro. No entendemos ese elemento, tal vez haya otro tipo de física involucrada en ese concepto. En cuanto a lo que sabemos, lo físico que entendemos es más relativo a la tierra, lo tratamos de aplicar al espacio, pero pensemos en esto, Dios le dio dominio a Adán y a Eva, cuando ellos cayeron en pecado, la totalidad de la creación fue afectada. Adán fue hecho para la tierra y la tierra fue hecha para Adán. Así que las dos están conectadas intrínsecamente. Cuando la resurrección suceda, ahora estará el hombre justo que vivirá en la tierra. Así que Dios restaurará la justicia a la creación para que el hombre justo pueda vivir bajo las Bueno, circunstancias Él va a correctas. cambiar su sede del cielo a la tierra. Sí, señor. Pero, ¿piensan ustedes que hay vida en otros planetas? Bueno, ese es un argumento interesante. O más bien, no sabemos que hay otras creaciones en el sentido de que podemos ver a la creación angelical, que es una creación diferente que los humanos, y podemos ver a criaturas en el cielo que no podemos Sí. describir. Si decimos que no hay, sería una declaración ambigua, pero si decimos que sí hay, de acuerdo a la Biblia, sé que algunos han tomado escrituras del libro de Job y dicen que sí hay otras creaciones, pero no lo sabemos. Bien, pero olvidemos de ahora. ¿Ustedes piensan que en el futuro, miles de años en el futuro, habrá vida en otros planetas? Creo que Dios expandirá la vida. Dios siempre está construye, ¿no? construyendo. Dios siempre está Él es expandiéndose. un arquitecto y él construye, edifica. Vemos que la humanidad del día de hoy ahora está tratando de crear oportunidades para que la gente vaya y no solamente visite la luna, pero que viva en la luna. Eso es ¿Por un qué quieren esfuerzo hacer eso? perdido, No lo ¿no? sabemos. Lo es, pero esto nos muestra que ese proceso de creación de los seres humanos existe y en cierto sentido es parte de lo que Dios dejó en nosotros, que está impregnado en nosotros. Tal vez esté corrompido y esté mal por el pecado, pero nosotros somos muy creativos. Somos creativos con lo que Dios nos ha dado. No podemos comenzar con nuestra propia creación de la nada. Originalmente, no. Pero podemos tomar lo que Él nos ha dado y podemos sobreedificar. Veamos los descubrimientos que hemos encontrado en los últimos 100 años. Sí. Recuerdo que iba a hablar con mi padre estudiando cosas como biología y cosas como genética y él me dijo, sabes, en mi día, cuando estudiaban biología, no tenían lo que tenemos, no sabían lo que el ADN era. No sabían qué era eso, no se había descubierto hasta los 1950. Así que hemos avanzado muchísimo en un periodo de tiempo muy corto, pero aún entonces, aún estamos muy faltos de tratar con el pecado porque se requirió de Cristo en la cruz para tratar con el problema del pecado. Necesitamos tener una buena teología en cuanto a cómo es que la caída afectó a la creación y la restauración de la creación, porque el ambientalismo en el mundo humanístico ha entrado a la iglesia y yo puedo recordar hace años que estuve en una conferencia y hubo un grupo allí presente, tenía una mesa preparada y eran evangélicos ambientalistas que trabajaban para una cadena y yo leí un poco de su material y ahora yo no soy un ambientalista, especialmente no estoy involucrado en lo secular, pero yo sí creo en la conservación y ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. A mí me encanta estar en la naturaleza y estar cerca del agua. Yo no tiro basura, hago cosas o trato de hacer lo que puedo hacer para ser un buen administrador de esta tierra, pero hemos entrado al punto en el que la iglesia adora esta tierra, adora el ambiente y aún esta cadena evangélica tenía lo que era llamada la Biblia verde y era hecha de papel reciclado y todas las referencias que hablaban de la tierra estaban en verde, escritos en letra verde y el énfasis solo estaba en esta tierra presente. Y esta tierra presente va a ser destruida por el fuego, Sí, va a ser así es. renovada. Así que tenemos que entenderlo y tenemos que saber que como cristianos tenemos la responsabilidad de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero no adoramos esta tierra y por eso es que tanta gente, tantos políticos liberales y teólogos liberales, gente como ellos que están tan asustados por la tierra porque esta tierra es su destino final. Esto es lo que ellos piensan que va a ser su hogar y tenemos que cuidarlo.
nuestro destino es el cielo y los nuevos cielos y la nueva tierra. Aún hasta hubo un seminario muy liberal llamado Union Seminary en Chicago. Tenían un servicio de capilla en el que todos trajeron sus plantas al servicio de capilla y todos se disculparon con sus plantas por la manera en cómo hemos tratado el ambiente, y ese fue su servicio de capilla, disculparse con las plantas. Así que mire, y bueno, es ridículo para nosotros, pero es porque no tenemos un buen entendimiento de cómo la caída afectó a la creación y de cómo esta redención va a restaurar la creación, y necesitamos enseñar eso. Necesitamos que la gente entienda eso. Ellos tienen que entender los eventos del fin de los tiempos. Por eso es que la escatología es tan importante, que se enseñe desde un punto de vista bíblicamente sano, porque hay mucha gente joven que está muy entretenida en el calentamiento global y también en poder restaurar la capa de ozono que se está desgastando. Todas estas cosas que ellos viven y temen. No tenemos que vivir en temor. No vamos a estar a medias con lo de la tierra. También sabemos que todo está bajo el control de Dios, el plan de Dios, y se va a desarrollar de acuerdo a su plan. Así que necesitamos mantener todo esto en perspectiva. No le servimos a la creación, le servimos al Creador, le servimos al Señor, y eso es lo que tenemos que algunas entender. Personas que usan el calentamiento global, ambientalistas al extremo, para tratar de reconstruir la creación. Bueno, sí, todo esto se regresa a lo que John mencionó en otros programas, tratando de desarrollar esta utopía aquí en la Tierra. Entre todos esos conceptos socialistas y de justicia social, así que lo del ambiente va junto con todo eso. Llevemos eso al próximo nivel, porque sí hay otro componente, y a esto se le llama panteísmo. Sí. Ellos creen que la Tierra es un espíritu y que nosotros estamos conectados intrínsecamente a la Tierra. Entonces, como tratemos a la Tierra, nos vamos a tratar a nosotros y nos tratará la Tierra así. Esto ha entrado, aunque no es llamado eso, pero es exactamente lo que es. Yo lo he visto en el mundo de la ciencia, lo veo en el mundo de las compañías 500 y veo también en las religiones orientales. Es la idea de que debemos tomar esta nueva, lo que ellos llaman la edad de Gaia, lo cual comenzó en el tiempo de los 1970. Dejamos la edad de Piscis y ahora estamos en la edad de Gaia, que ahora todo se trata de la madre tierra. Tenemos que respetar a la tierra y honrarla. Y es interesante, durante este tiempo que vimos los cambios en el mundo astrológico, también hubo una canción llamado La Quinta Dimensión que habla de esto. Marilyn Ferguson escribió su libro en 1973 llamado La Experiencia de Acuario. Así que ahora estamos en la edad de Acuario, la edad de Gaia. Hemos pasado de la edad de Piscis, la edad de Cristo, a esta nueva era, y todas estas manifestaciones y cambios sucedieron no solamente en el mundo, pero también en religiones, y ha sido traído al cristianismo, pero no tiene nombre. Entonces, cuando la gente lo escucha, responde inmediatamente como el llamado al medio ambiente, pero no se dan cuenta del componente religioso que está detrás de todo esto. Están cambiando la adoración a la Madre Tierra, y la Iglesia Católica Romana está en esto también. La mayoría de gente no se da cuenta, pero cuando finalmente escudriñan o investigan, como yo, que tuve la oportunidad de hacer en mis estudios, uno comienza a ver esto manifestándose, y ahora ha afectado a la Iglesia protestante y evangélica. Hay una conexión directa. Lo que miramos hoy como ese movimiento ambientalista comenzó con el Día de la Tierra en 1970. Río de Janeiro, sí. Y comenzó en Estados Unidos y promovido por alguien que todos conocían y confiaban, Walter Cronkite. Sí. Pero yo lo entiendo que regresa al pasado, a los dioses griegos del pasado. Eso es y de los exactamente lo que romanos. es. Regresan a eso, porque si miramos a todos los dioses de Grecia y Roma, todos trataban con la naturaleza. Sí. Entonces estamos regresando, retractando nuestra adoración de Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así es. A la creación. Y adoramos la creación más que al Creador. Sí. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y como mencioné y he mencionado una y otra vez, inviten a sus amigos a sintonizar la cadena, por favor,
serán bendecidos y ellos también. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.